Clave genética 17. Opiniones y juicios. La clave genética 17 se activa en los días que van desde el 24 hasta el 29 de marzo, cuando el Sol está a 3 grados de Aries hasta el grado 9. Esta puerta está ubicada en el centro Ajna y forma polaridad con la puerta 18. La sombra de esta puerta es la opinión, los juicios, el don es la clarividencia y el siddhi, omnisciencia. La opinión, la oclusión del tercer ojo. Al estudiar cuidadosamente la combinación de las sombras 17 y 18, veremos dos de los mayores dones y dilemas mentales humanos, las opiniones y los juicios. Estas dos cualidades representan el hemisferio izquierdo lógico del cerebro humano. Nuestra capacidad de basar nuestras opiniones en conclusiones lógicas es uno de los grandes poderes del ser humano. Es esta combinación la que nos distingue de todas las demás criaturas y también nos aleja de la realidad de nuestra relación con todos los demás seres. Puede parecer irónico que estos dos atributos de la mitad masculina del cerebro, en su nivel más alto de frecuencia, en realidad estén destinados a llevar a la humanidad a la etapa final de nuestra evolución. A través del siddhi de esta clave 17, la omnisciencia, la mente humana finalmente verá la perfección y la belleza de nuestra unión con todo lo que existe. Y a través del siddhi de la clave 18, de la perfección, manifestaremos plenamente esta visión. Sin embargo, a la sombra de la frecuencia, la opinión y el juicio no crean más que división, porque se basan en ver y desafiar aspectos estrechos en lugar del todo. Solo cuando te has elevado al nivel más alto de conciencia, estos mismos atributos pueden ver todos los aspectos del todo a la vez, que es la cualidad conocida como omnisciencia. La sombra de la frecuencia siempre contiene semillas de grandeza, a pesar de las consecuencias, a menudo desagradables, de su manifestación inferior. Realmente puedes ver en el ejemplo de las sombras 17 y 18 cómo los códigos genéticos profundos trabajan juntos para hacer que nuestras vidas sean insoportables. La sombra de la clave 18 del juicio es el estímulo arraigado en el descontento interior de cada persona y su única función es tratar de encontrar la causa de esta profunda ansiedad a través de la sombra de la clave 17. Como potencial intelectual del cerebro humano, la sombra de la opinión de esta clave 17 corresponde al hemisferio izquierdo del cerebro, que se especializa en el reconocimiento de patrones a través de la lógica. Llena de ansiedad, la sombra de la clave 18, la opinión, la clave 17 busca una respuesta a esta ansiedad a través de la mente, cuya naturaleza es reflejarse en el mundo exterior. En otras palabras, la sombra de la opinión está programada para buscar fallas en el mundo exterior, en la sociedad, en las personas e incluso en sí mismo. La falla detectada se convierte en el comienzo de toda una visión del mundo sobre la base de la cual se construye una imagen del mundo en la mente humana. El defecto reflejado en la conciencia, que siempre se basa en alguna forma de comparación, se convierte en un punto de enfoque para las energías
de insatisfacción que llegan a través de la sombra de la clave 18. Así es como se forma la opinión en una persona. Se cristaliza en torno a una sola proyección que nace de las primeras pruebas, por lo que con el tiempo el agujero se convierte en una montaña. Esta descripción es una versión simplificada de cómo las experiencias de la primera infancia se imprimen en la mentalidad de cada niño. Tus opiniones germinan a partir de semillas sembradas en los primeros 7 años de tu vida. Incluso si no comienzan a manifestarse en tu cerebro hasta tu tercer ciclo de 7 años, a veces durante la adolescencia. Si en los primeros 7 años un niño se desarrolla de forma natural, sin ningún molde artificial impuesto, ya sea físico, emocional o mental, es poco probable que se convierta en un adulto demasiado confiado. En nuestra sociedad moderna, las opiniones generalmente se consideran hechos razonables, y es cierto que no son inherentemente irrazonables. El hemisferio izquierdo lógico del cerebro opera comparando lados. Los problemas surgen cuando tu insatisfacción empieza a identificarse con tu opinión y lo convierte en un dogma. Además, en ese momento, otra enfermedad se arraiga en ti, la enfermedad de la seriedad. La expresión saludable tiene sus raíces en una cierta alegría que viene con un cerebro derecho adecuadamente desarrollado. Mientras que el hemisferio izquierdo ve una parte, el hemisferio derecho ve el todo. Si la estructura interna del cerebro está equilibrada, el aspecto masculino siempre servirá al femenino, ya que ver una parte sin ver el todo es limitado, contradictorio y peligroso. Cada vez que tomas una opinión demasiado en serio, la estás defendiendo. Es esta dinámica la que subyace a la violencia. En la frecuencia del don, como veremos, la opinión da paso a la clarividencia, que se basa en ver los dos lados de la situación al mismo tiempo. Si el hemisferio derecho proporciona el fondo para la imagen como un todo, entonces se vuelve imposible para el hemisferio izquierdo del cerebro fijarse en un elemento separado de esa imagen. En este sentido, si elige una de las partes, es con el único propósito de mantener la integridad, que es el regalo de la clave 18. Es interesante notar lo que en el desarrollo saludable del cerebro en la primera infancia tiene poco que ver con la inteligencia y mucho más que ver con la no intervención. En los primeros 7 años de la vida, los niños realmente solo necesitan un entorno en el que puedan aprender a través del juego. Cualquier introducción de un ritmo externo que no coincida con los ritmos biológicos y estacionales perturbará levemente la fina estructura del cerebro y el sistema nervioso que está en desarrollo. Es aquí, en la clave de este gen 17, donde se registra tu sincronicidad interna. Esta es la sincronicidad con la frecuencia de la Tierra misma y está fijada en lo profundo de tu cuerpo. El ciclo celular de 7 años se basa en un profundo tambor interno que resuena a través de todos los sistemas de un niño en desarrollo desde el momento de su concepción.
Si estos poderosos ritmos naturales se interrumpen a una edad temprana, su sincronización interna se desincronizará cuando se convierta en adulto. Este trastorno del tiempo se manifiesta con mayor frecuencia como un trastorno mental, pero también puede dar lugar a una amplia gama de problemas fisiológicos más adelante en la vida, todos los cuales pueden ser muy difíciles de diagnosticar o de corregir. Esta sombra de la clave 17, la opinión, define cómo una gran cantidad de personas están viendo el mundo. A nivel colectivo, esta sombra crea el mundo que vemos a nuestro alrededor hoy. Divide a las personas en categorías de países, de religiones y de jerarquías basadas en la visión del mundo del cerebro izquierdo. Casi todos los aspectos de nuestra sociedad se basan en la división, la comparación y la opinión. La mayoría de los seres humanos toman decisiones basadas en lo que les dice el lado izquierdo del cerebro, independientemente del efecto que esto tendrá en el medio ambiente a largo plazo. Es debido a esta sombra de la opinión que hemos perdido de vista el panorama general. Debido a que esta sombra solo ve lo que está programada para ver, construye su vida alrededor de la semilla inicial de la insatisfacción. Nuestros hijos así se someten o protestan ante un mundo que programa su comportamiento. Nacen en un mundo donde la sombra de esta clave 17 es un precedente y cada uno mira el mundo desde su propio punto de vista y trata de mantenerlo. Sin embargo, como muestra su compañero de programación, la sombra de la clave 18, la insatisfacción inherente al hombre desde su nacimiento es de naturaleza divina. Esta es la misma fuerza que está aquí para desafiar todo lo que va en contra de la naturaleza y del todo, por lo que finalmente conducirá al hombre a crear un mundo ideal. Es sólo a través de la sombra de la clave 17 que este estímulo básico de insatisfacción humana distorsiona las funciones del hemisferio izquierdo, que en lugar de servir al todo, sirve a la parte, creando así más y más división en el mundo. Porque esta sombra es tan experta en comprender la estructura que es el principal agente organizador en el cerebro humano, lo que permite estructurar el lenguaje, usar los números y ver los componentes en niveles, grupos y jerarquías. Así que con esta habilidad, esta sombra de la clave 17 crea el lenguaje de su realidad individual, y este lenguaje está construido sobre una estructura de lenguaje dualista que no deja espacio para la trascendencia. En el momento en que eleves la estructura de tu lenguaje interior al tercer nivel, que está más allá de los conceptos opuestos de ser un demócrata o un republicano, un conservador o laborista, ser masculino o femenino, etc., despertarás el poder de tu ADN para salir completamente de la sombra de esta frecuencia. Como resultado, la sombra 17 mantiene el pensamiento humano en un nivel dual y lo hace a través de un enfoque del cerebro izquierdo demasiado enfatizado. Esto hace que la visión intelectual lógica sea la piedra angular de su realidad. En este sentido, el hemisferio derecho holístico del cerebro está en peligro y suprimido,
Y este proceso se va a detallar en otro momento a través de la sombra de la clave 11. Es solo combinando y equilibrando estas dos perspectivas del cerebro derecho e izquierdo que se te abrirá un tercer campo de visión trascendental. Esto es exactamente lo que hacen las 64 claves genéticas dentro de tu cerebro. Te dan un nuevo conjunto de parámetros neurolingüísticos que reprograman tu lógica para trascenderte a ti mismo y encontrar un tercer punto de vista. Es este tercer punto de vista el que finalmente permitirá sentir la amplitud y la grandeza de la realidad. Es este proceso de recableado interno lo que generaciones de maestros y místicos han llamado la apertura del tercer ojo. Cuando esta sombra de la opinión se manifiesta de manera represiva, se convierte en una persona autocrítica. Se vuelve hacia adentro esta persona, crea tendencias en la mente para compararse constantemente con los demás, con las cualidades individuales de los demás. Como resultado, los seres humanos constantemente se socavan a sí mismos a través de su propia autocrítica. Como un patrón atascado en las profundidades del inconsciente, esto también significa que rara vez son conscientes de lo que están haciendo. El aspecto autocrítico de este tipo de personalidad tiende a no valorarse lo suficiente como para tener una opinión y mucho menos expresarla. Tales personas no tienen la base necesaria para defenderse porque tienen un sentido distorsionado de sí mismos. La fuerza de esta sombra es que, una vez que ha fijado su punto de vista, siempre puede encontrar evidencia para apoyarlo, ya que es experta en el reconocimiento de patrones. Estas personas son así, a menos que trasciendan esta frecuencia. Cuando esta sombra es reactiva, es demasiado confiada. La opinión puede extenderse como algo que requiere que uno mantenga una defensa. Cuando la sombra de esta clave se dirige hacia afuera, crea esos impresionantes sistemas dogmáticos que se ven en todo el mundo. Esta sombra tiene un gran atractivo para la población masculina, ya que el cerebro masculino promueve naturalmente un enfoque racional. Estas personas usan la lógica como un medio para defender sus opiniones y sus puntos de vista, haciendo que los demás estén esencialmente equivocados. La mayor parte del mundo consiste en aquellos que crean la base de las opiniones sobre la ciencia, sobre los diferentes sistemas jerárquicos, etc., y aquellos que creen en estas opiniones y sin saberlo se convierten en sus víctimas. Quienes defienden sus opiniones son impulsados por su ira inconsciente, que es una expresión de un miedo profundo. Es extremadamente raro encontrar una persona que esté verdaderamente libre de opiniones. Tal persona debe enfrentar su miedo y abrazar su ira para moverse hacia ese lugar mágico que se ve a ambos lados de la vida. Solo viendo a ambos lados se puede encontrar el equilibrio y recuperar el propio control. Según vamos elevando nuestra frecuencia vibratoria,
tenemos acceso al don de esta clave, que es la clarividencia. Paradójicamente, muchas veces lo que sucede en el mundo es en realidad la opinión de alguien revestida de hechos que se dan como justificación. En la frecuencia de la sombra, la mente humana tuerce la lógica y los hechos a su favor, creando un argumento y ocultando su contraargumento. La mayor parte de la humanidad cae fácilmente bajo la influencia de un lado o del otro. Es de la dualidad de la mente que nacen todos los dramas humanos, y la conciencia de masas de la humanidad ama el drama. Todo esto es un juego de estrategia político, y si crees que has escapado de este juego, profundiza en tus opiniones y tal vez descubras lo fácil que es realmente que tu mente esté condicionada. La conclusión es que los seres humanos, como las ratas de Skinner en su experimento, solo ven lo que están programados para ver, es decir, los fallos. Todas las opiniones se basan en la visión de fallos en la geometría de la vida. Solo cuando hayas superado tu miedo a la libertad podrás ir más allá de este juego de opiniones y entrar en los reinos superiores del ser. Además, cuando vas más allá de la opinión, dejas de tomarte la vida en serio y como algo personal. Para la mayoría de las personas, este don de la clarividencia parece estar fuera de su alcance, porque renunciar a su punto de vista es renunciar a la profunda necesidad de la mente de identificarse con algo permanente. Tu mente cree que al buscar un punto de vista fijo o una filosofía de miedo, puede ser restringida y la vida estará bajo control. Si miras dentro de la mayoría de las mentes humanas, encontrarás capas y capas de dogmas condicionados por libros, teorías científicamente probadas, creencias religiosas o creencias espirituales. Encontrarás mentes que están tratando desesperadamente de volverse seguras de alguna manera en la vida. Y sin embargo, este don de la clave 17 no es sólo una gran visión de la realidad holística. No toma partido y trasciende las opiniones. Este regalo es un regalo mentalmente dinámico. No se trata de sentarse con una filosofía de aceptación pasiva. Este regalo tiene un propósito: comprender la mecánica detallada de la vida al ver el cuadro completo. Al igual que su sombra, el regalo de esta clave se pone en marcha por su socio de programación, el regalo de la clave 18, que es la totalidad. Por lo tanto, el verdadero propósito de este regalo es servir y mantener la integridad al desafiar todas las distorsiones de la verdad en el mundo. Muchas de las cualidades que dan como resultado la limitación en la frecuencia de la sombra están diseñadas para crear una mentalidad abierta en la frecuencia del don. La hermosa verdad de la lógica se puede encontrar en la clave 63 que hemos visto en otras ocasiones, que muestra cuán real es la lógica autodestructiva, aunque al mismo tiempo está llena de misticismo. Así como la sombra de esta clave 17 usa el giro psíquico para condicionar las mentes humanas en un área particular,
el don usa su propia versión del giro para socavar este dogma egoísta. La ventaja de este don sobre las opiniones comunes de la sombra de la frecuencia es que implica la forma más elevada de cognición, la clarividencia. Debido a que este don no dicta la dirección en la vida de una persona, es libre de hacer aquello para lo que siempre ha sido diseñado, distinguir patrones que reducen su frecuencia de aquellos que la elevan. Este don no solo mira más allá de la opinión, sino que es consciente del mecanismo de cambio que permite que surjan esas opiniones y la tendencia humana a quedarse atascado en ellas. Es trabajando con esta frecuencia del don que comienza el proceso conocido como abrir el tercer ojo. La primera etapa de este proceso ocurre cuando ves la inutilidad de identificarte con un cierto punto de vista. Este don te da acceso a un lenguaje interno completamente nuevo. La clave genética 17 forma parte de uno de los grupos de codones más complejos de la matriz genética humana, conocido como el anillo de la humanidad. Este grupo químico y su aminoácido arginina asociado contienen los verdaderos planos para el destino humano. Podemos aprender de este grupo que una de las principales causas del sufrimiento humano tiene sus raíces en las opiniones que se manifiestan aquí en la sombra de la clave 17, que busca y ve solo las diferencias. Sin embargo, también podemos encontrar la evolución futura de la humanidad enroscada dentro de este anillo, en particular las frecuencias de los dones de las claves genéticas que corresponden al anillo de la humanidad y que nos muestran 6 cualidades humanas inherentes que son verdaderamente naturales e inherentes a nuestra especie, y entre ellas el regalo y el don de esta clave 17 de la clarividencia. Muchas de las claves genéticas de este grupo de codones están relacionadas con el amor y la capacidad de una persona para creer en la autoridad del corazón. Por lo tanto, la clarividencia se puede decir que surge directamente del corazón, no de la mente. Este regalo es en realidad un instrumento real de percepción humana. Ya hemos visto que la sombra de esta clave está programada para ver solo jerarquías. Ella simplemente no puede entender que existen otras realidades fuera de sus construcciones mentales dualistas. Sin embargo, una vez liberado del campo de baja frecuencia de la conciencia de masa, este don comienza a ver realidades y dimensiones superiores. Este don ve bajo una luz completamente nueva. En lugar de servir al intelecto, este don ve a través de la manifestación de señales del sistema del plexo solar. Esto permite que el conocimiento universal se construya en la construcción lógica del cerebro izquierdo, que luego puede expresar la mecánica de la unidad de una manera completamente nueva y fascinante. Al ver la mecánica de la vida de esta manera, este don comienza a demostrar otra de sus habilidades especiales, que es la adivinación. El regalo de este don está especialmente inclinado a mirar hacia el futuro. Tiene la capacidad de ver. Si la clave genética 17 es una parte integral de tu perfil hologenético, entonces
Esta presciencia especial puede estar dentro de ti, de tu poder. Sin embargo, tú no eres un vidente de la misma manera que lo es alguien con la clave genética 11, porque la clave genética 17 no ve arquetipos, más bien ve imágenes incrustadas en números que luego pueden traducirse en letras y en palabras. Estas personas pueden comprender las matemáticas divinas de la evolución y la progresión de sus planes. Aquí estamos mirando la geometría sagrada. Al ver el plan completo, así como sus partes, son verdaderos científicos. Aquí estamos hablando de los fractales. Sin las restricciones de los puntos de vista tradicionales y libres de expresar su profundo conocimiento de la perfección de la vida como lo deseen, la gente que tiene este don de la clave 17 es la que finalmente organizará la próxima nueva civilización humana. Además, dado que la frecuencia del don es la frecuencia del corazón humano, cada persona que trabaja con este regalo sostendrá un fractal específico de todo el cuadro de nuestro futuro colectivo, lo que significa que ninguno de ellos estará en desacuerdo con los demás. El Siddhi de esta clave genética es la omnisciencia. Como habrás comenzado a comprender, en las frecuencias más altas de la clave 17 se abre una visión del futuro común de la humanidad, y es a través de esta previsión que se organizarán y construirán los diversos aspectos de la realidad futura. Cada persona que ha alcanzado este don de la clave 17 observa algún aspecto de la imagen evolutiva más amplia que se mueve hacia la unidad. Sin embargo, en el nivel de los dones, la visión todavía está limitada a cierto aspecto del panorama general. Por ejemplo, una persona con este don puede ver cómo reestructurar un nuevo paradigma económico que sirva a la humanidad en lugar de dividirla. Otro puede ver cómo crear una comunidad en línea basada en un modelo similar. Por lo tanto, cada persona que tiene este don, este regalo, tiene una parte fractal del mosaico general de la humanidad en desarrollo. Solo cuando se llega al Siddhi de esta clave 17, la imagen completa se desarrolla frente a una persona. Este Siddhi corresponde directamente a la plena apertura del tercer ojo. En este nivel de conciencia, el que ve y el objeto que se ve se vuelven uno y el mismo. Todo lo que queda es un solo ojo, a través del cual la conciencia fluye sin cesar. Esto se llama omnisciencia. En las religiones tradicionales, solo Dios o los dioses son vistos como omniscientes, lo cual es un ejemplo perfecto de cuán efectivamente las frecuencias bajas mantienen el tercer ojo bien cerrado. El tercer ojo de una persona está conectado con la glándula pituitaria y se puede abrir de varias maneras. Varias disciplinas yógicas se enfocan especialmente en abrir el tercer ojo, y en el sistema de chakra hindú corresponde al sexto chakra, Ajna, ubicado entre los dos ojos. Muchas drogas y plantas psicotrópicas también afectan el funcionamiento del tercer ojo a través de su efecto sobre su glándula pituitaria. Durante milenios,
Los chamanes han utilizado remedios de hierbas naturales como una forma de ver a través de esta increíble herramienta de la conciencia superior. Sin embargo, la activación temporal del tercer ojo solo nos permite mirar hacia esos estados superiores y no puede compararse con el siddhi de la omnisciencia. En la secuencia alquímica del despertar, el siddhi de la omnisciencia solo puede florecer después de la apertura total del corazón, y esta fase destruye todos los restos de su propio camino. El tercer ojo solo puede abrirse después de que haya salido el sol interior. Este siddhi es algo anómalo, ya que es el único aspecto de la mente que experimenta el despertar. Todos los demás aspectos de la mente se transmutan en frecuencias más altas, excepto este único ojo, el ojo de la mente. Una vez que el corazón florece, el ojo interior proporciona un vínculo de comunicación o interfaz entre el cerebro y la conciencia pura. La mirada interior puede describirse como todo inclusiva, viendo en todas las direcciones al mismo tiempo. Mientras que el don de la clarividencia puede leer la imagen del futuro, el siddhi de la omnisciencia puede ver el futuro con gran detalle. Así como el tiempo se distorsiona a través de la sombra, de las opiniones y los juicios, se ve como ilusorio todo ello a través del siddhi de la omnisciencia, que experimenta el pasado, el presente y el futuro en la única pantalla eterna de la conciencia. Es a través de los siddhis de la omnisciencia que el mundo recibe sus verdaderos videntes y oráculos. Existe una antigua tradición de que un verdadero profeta es siempre ciego, o que un verdadero oráculo es sordo. Esto simboliza lo que significa para la conciencia del segundo a través del juguete, no para ti a través de él. A una frecuencia tan alta, el cuerpo humano se convierte simplemente en un instrumento de conciencia. A través de este siddhi, la conciencia juega los juegos de Maya, aunque está más allá del Maya. Si la omnisciencia se manifiesta como una opinión o como un punto de vista, lo hace para que se desarrolle un cierto drama humano. Por lo tanto, algunos maestros a veces dicen cosas extrañas a sus alumnos para que una determinada opinión pase por la conciencia de esa persona y conduzca a transmutaciones especiales. Esas cosas extrañas se dicen desde la omnisciencia, y cualquiera que hable desde un estado de siddhi sigue ese mismo proceso. Este siddhi viene al mundo para mostrarse. A veces, y para algunas personas, es parte de su legado kármico escuchar sobre su futuro. A veces, el rumor sobre tu futuro en realidad crea ese futuro, y a veces crea el futuro contrario o lo anula. Cada vez que trates de entender este siddhi con tu mente lógica, inevitablemente fallarás. La mente solo puede tener una opinión. El futuro está predeterminado o es creado por nuestra vida. Dado que ambas opiniones son interdependientes, la mente
no puede captar la paradoja de que ambas pueden ser verdaderas. Cuando este Siddhi aparece en el mundo, viene a confundir a la mente humana. Para la omnisciencia no puede haber límites, niveles o vidas pasadas. Solo hay un estilo de vida fractal interminable que se repite una y otra vez, lo mismo pero siempre nuevo. Es la serpiente que se muerde la cola. Este Siddhi solo ve y conoce la perfección. Con su compañero de programación, el Siddhi de la clave 18. Como tal, está más allá de la visión de los defectos, porque, como se dijo anteriormente, los defectos son realmente solo medios para llevarte a ti mismo a un estado de omnisciencia. La omnisciencia testifica que todo lo que sucede en este mismo momento es absolutamente perfecto, ya que sigue la dirección de la conciencia, ya que se arraiga en el mundo de la forma. Quizá este sea el significado místico del nombre original de este arquetipo de la clave 17, que se llama el siguiente. Todo lo que sucede sigue un plan, y el plan es perfecto, y este plan predeterminado y creado a medida que recorremos el camino. Cuando este Siddhi llega al mundo, viene con las meditaciones de Dios. Es uno de los 7 poderes de la gracia, y no tiene otro propósito que el de expresar la verdad de que no se necesita hacer nada en la vida. Lo que decidas es absolutamente correcto y en perfecta armonía con todo lo que existe. Ver la perfección significa encarnar la perfección en uno mismo, y tal estado es más un fin que un comienzo. Donde la gracia de la omnisciencia es visible, termina la negación humana. Si sigues el camino del servicio, eso es correcto. Si sigues el camino de la traición, el asesinato o la venganza, es correcto tanto cuando estás en negación, cuando sales de la negación. La verdad del Siddhi 17 está creando una revolución en el mundo. Los humanos no queremos escuchar la verdad que socava nuestra identidad individual, pero la conciencia debe expresar todas sus opiniones a través del mundo de la forma. La ironía más profunda de la vida se contiene en las palabras de un famoso místico: Dios solo puede venir y visitarte cuando tú no estás ahí. Dicho de otro modo, si quieres saber qué es la omnisciencia, tendrías que dejar de existir.